Serialización. ¿Qué es serializar? Serializar es convertir el estado de un objeto en un formato específico o secuencia de bytes con el objetivo de transmitir a otro sistema o almacenarlo en un archivo, en la memoria o en una base de datos. La idea de la serialización es conservar el estado del objeto para recuperarlo como tal, recuperarlo como objeto. El proceso de recuperar ese objeto se llama deserializar. ¿Cuál es el uso que tiene la serialización? Bueno, transferir el objeto a otra aplicación, a un sistema externo, por ejemplo, a través de un servicio web. Pasar el objeto a otro proceso o a otra máquina. Persistir el objeto en una unidad de almacenamiento o persistir el objeto en una base de datos. Bien, vamos a ver dos formatos de serialización, que es el formato XML y el formato JSON. Para serializar, nuestras clases, nuestros objetos que vamos a serializar, tienen que tener algunas características. Tienen que tener atributos o propiedades públicas de lectoescritura, atributos públicos o propiedades con un get y un set que sean públicos. Si vamos a serializar en XML, además de atributos o propiedades de lectoescritura públicas, necesitamos un constructor público que no reciba parámetros. Vamos a ver. Incluso, aunque estemos serializando, necesitamos que la propiedad sea de escritura, aunque estemos serializando. En realidad no. Si serializás, no. Para deserializar. Igual que el constructor público. Ok, pero Se tengo que usa exponerlo para igual. deserializar. No sé si te dará un error, pero como vamos a serializar y deserializar, sí. Ok, joya, gracias. Probamos si te permite serializar sin, sin un set, ponele. El set se usa para rearmar el objeto, para deserializar. Eso es lo que internamente funciona así. No sé si te dará un error si no lo pones. No lo tengo presente en este momento, pero lo Ok, ok, probamos. lo pruebo, lo pruebo. Sí, sí, ahora lo probamos cuando pase el código. Serialización XML, que es XML, Extensible Markup Language, que es un lenguaje de etiquetas muy parecido al HTML, que está especificado en la W3C. Está diseñado para transferir datos, es case sensitive y está compuesto de etiquetas con los paréntesis angulares, igual que HTML, si lo conocen. Fíjense, tenemos una clase persona que tiene fecha de nacimiento, nombre completo, con sus respectivas propiedades públicas de lectoescritura, que deriva en una clase alumno que tiene materias, que es una colección, y promedio, con sus respectivas propiedades de lectoescritura. Entonces, instanciamos el alumno, le pasamos el nombre, la fecha de nacimiento y el promedio, y luego accedemos y le vamos cargando las materias. Estos alumnos los agregamos a una lista. Entonces tenemos una lista de alumnos. Hasta acá, nada raro. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a serializar la lista de alumnos. ¿Por qué? Bueno, porque la lista es un objeto, me permite serializarlo. ¿Sí? Entonces en XML vamos a tener, este es el archivo XML que generamos con la información que vimos recién. Esta línea indica que se trata de un archivo XML, la versión y el encoding. Tenemos esta etiqueta que dice Array of Alumno, nos indica que se trata de una colección de alumnos.
Y esta etiqueta tiene un cierre acá. ¿Cómo me doy cuenta que es una etiqueta de cierre? Porque esto empieza con una barra. ¿Sí? Todas las etiquetas tienen una etiqueta de apertura y una etiqueta de cierre. Entonces, todo lo que esté contenido entre la de apertura y cierre pertenece a este array de alumnos. Y tengo dentro del array un alumno y otro alumno, que son los que guardé acá. Y fíjense, dentro del alumno, del objeto alumno, tengo la etiqueta de apertura del objeto y la etiqueta de cierre del objeto. Tengo cada una de las propiedades. Nombre completo, el valor del nombre completo, la etiqueta de cierre para esa propiedad, fecha, nacimiento, el valor de esa propiedad, la etiqueta de cierre, y así con cada una de las propiedades. Fíjense cómo tengo materias, que materias era una colección, ¿sí? Una list de materias, y las fui agregando acá. Tengo programación, ¿sí? Un array de string, una colección de string, mejor dicho. Tengo cada una de las materias de este alumno, Juan Pérez, y luego tengo otro alumno más, que es Leo López, con sus respectivas propiedades. Fíjense que yo les decía que la idea de los archivos que vimos recién, los archivos de texto, son cosas que son están pensados para ser interpretados por un humano. La idea de la serialización es que no sea interpretada por un humano. Imagínense que a un usuario final le mostramos esto. No va a entender nada o va a ser muy difícil de leer. La idea de la serialización es guardar el objeto como objeto y cuando lo recuperamos como objeto. Bien. Sí, Gonza. Sí, del anterior no entendí la línea 4 y 5. Me colgué leyendo todo el resto del código que lo entendí bastante, pero la 4 y la 5 no entiendo. Son las especificaciones del protocolo sí, que usa este formato. No, no le den importancia, esto lo genera automáticamente, sí. Eso iba a consultar, es algo que lo hace la computadora, ¿no? Sí, sí, Ok. lo genera automáticamente. Una consulta. Sí, Entonces solamente podemos serializar objetos que tengan todas sus propiedades de escritura y lectura. Si tengo propiedades que son privadas, no las voy a poder, ese objeto no se va a poder serializar, si es que es lo que entendí o no. sí, no te va a serializar los datos. Sí, sí, es así. Para serializar, para el estado que... perdón, voy de nuevo. Vos lo que vas a guardar es el estado de un objeto. Para guardar el estado de ese objeto, esos campos tienen que ser accesibles. Tienen que ser públicos. Ok, sí, porque lo que entiendo que es todo eso es como que cuando abrís el archivo tira todas las instrucciones para volver a crear el objeto como se creó en un principio. O algo Claro, yo lo que parecido, ¿no? le voy a indicar a mi programa que abra este archivo y que me recomponga un objeto de tipo una colección de alumnos con todos estos datos. Cada alumno como que los vuelve a instanciar. ¿Se acuerdan que en C ustedes separaban, no me acuerdo si lo siguen haciendo, pero que separaban, por ejemplo, los campos por punto y coma, leían el archivo de texto, iban fijándose hasta dónde había un punto y coma, iban parseando ese archivo y así iban como recomponiendo las estructuras. No sé si lo siguen haciendo así, al menos en mi época era así. Sí, sí. Sí, sí, el parseo. Yo pensé que esto iba a ser como hacemos en C, de la parte de binario, que bajaba como todo lo que está en memoria y después vuelve a cargar, o algo por el estilo. Pero Sí, no. bueno, sí, hay una serialización que se llama binaria también, que no la damos más porque está deprecada. Em, pero sí, básicamente es eso, vos guardás el objeto y cuando lo lees como objeto. Y tenés el objeto, persistís el objeto y recuperas el objeto. Sí, Fede.
Profe, perdón, ahí en la línea 8, por ejemplo, en la etiqueta nombre completo le pusiste Juan Pérez, pero ¿podemos ponerle dentro de esa etiqueta la propiedad, por ejemplo, objeto alumno 1, punto nombre completo? No. O sea, tengo que saber sí o sí el estado de ese objeto. El estado es el valor que van a tener esos campos, esos atributos al momento de serializar. O sea, Por eso, pero lo tengo que saber sí o sí. No puedo pasarle directamente la propiedad. Por ejemplo, alumno no, vos le 1. pasás un objeto. Vos serializás el objeto completo. No entendí lo que él quiere preguntar. No vas a andar poniendo, no sé quién preguntó, pero no vas a andar poniendo campo por campo a mano. No es que vos vas a saber el dato y lo vas a imprimir ahí, digamos. Lo vas a volcar. De alguna forma, seguramente más adelante nos explique cómo lo automatizamos, pero la idea es que vas a volcar un objeto y el objeto se va a plasmar con los datos así, Ujú. digamos. No sé cómo explicarlo, pero creo que me entendiste a lo que digo. ¿Se entendió, Fede? O sea, yo le paso a un método, que vamos a ver cuál es, un objeto. Y ese objeto, ese método se ocupa de hacer todo esto. Se fija qué propiedad tiene y el valor que tiene en cada propiedad y lo escribe de esta manera. Ah, ok, ok. No, porque si no era como medio un quilombo tener, no sé, 100 objetos distintos y pasar a mano cada una de las cosas. No, yo le paso la lista completa, la lista así entera, derechita, con todos los alumnos, aunque tenga 1 millón de alumnos, y los guarda. Invoco un método, le paso la lista y se ocupa. Listo, listo. Me faltaba eso de invocar el otro método. Si no, iba a ser un trabajo enorme. Gracias. Nada. Robert. Entiendo, Esteban, que en esta que nos estás mostrando es el fruto de la serialización. Claro, este Lo que objeto. está en verde son comentarios, Claro, este no, objeto. no son parte del contenido, No, no. ¿no? Este objeto, lista de alumno, lo serializo y me devuelve esto. Este es el archivo. Si yo abro el archivo serializado, lo voy a ver así. Ahora les muestro cómo se hace. Recién arranca la explicación, Juan, por si te estás sumando. Gracias. Bien, fíjense. Instancio un alumno. Hasta acá, esto ya lo sabíamos. Using, StreamWriter. Le paso el nombre del archivo. Si yo no le paso una ruta, lo va a generar en el directorio raíz, que es donde estoy ejecutando mi aplicación, en bin-debug, en esa carpeta bin-debug. Y luego, acá empieza lo nuevo, voy a instanciar un objeto XML Serializer, lo voy a instanciar y en el constructor le voy a pasar el tipo del objeto que voy a serializar, el type of de este objeto. ¿Sí? Voy a llamar al método serialize y como primer parámetro le voy a pasar el StreamWriter y como segundo parámetro el objeto que quiero serializar. Y este método serialize me va a crear esto. En este caso va a ser en el directorio raíz donde estoy ejecutando mi aplicación, sí, en bin-debug. Pero podría ser que lo quiera guardar en el escritorio, ¿sí? Con la ruta que vimos recién. Vamos Y a este hacer. método serialize por adentro hace todo, digamos, hace el using, no hay que cerrar nada ni nada por el estilo. El using, sí. Vos, el StreamWriter, o sea, serialize lo que hace es convertirte en XML. Ese XML lo vas a guardar en un archivo. Y de guardar en el archivo se ocupa el StreamWriter, que abre el archivo y lo cierra con el using. Ah, o sea que ahí faltaría una línea que sería guardar lo que devuelve el serialize en el archivo. No, lo está guardando acá, en el StreamWriter.
Vos le pasás el Ok. stream writer y todo lo guarda. Cuando Joya. termina eso, sale del scope y cierra el using, cierra el perdón. ¿Pero dónde lo guarda, profe? No entiendo. Perdón, ¿eh? Lo va a De- guardar en la ruta que le pases al stream writer. Igual que Claro, el. esa. Pero no es lo mismo como lo habíamos visto en el otro que tenías el Sí, es lo mismo. especial. Ah, Sí. Si y yo no le paso un directorio y lo que sea, eso. va a guardarlo en el directorio raíz bin debug, que es donde estoy Ah, ejecutando está mi bien. aplicación. Listo. Vamos a. Esteban, Sí. volví un cachito. El método serialize de la clase XML Serializer Ujú. decide qué serializa, o sea, lee las propiedades, lee los atributos, Claro, lee o las no hace nada, propiedades. simplemente lo que tiene para serializar lo serializa. Sí, este objeto lo guarda en XML. O sea, no le tengo que explicar nada. Nada. Yo me tengo que preocupar al momento de codear que el objeto tenga públicas las cosas que quiero que serialize tome. Sí. Ok, gracias. Que tenga públicas y que tengas un constructor sin parámetros, público también. Sí, sí. Bien, un segundito, perdón, que estoy yendo y viniendo. Ahí estoy. Vamos a. O sea que ahí en tu ejemplo, la clase es alumno, además de tener el constructor que estás instanciando, que estás utilizando en la línea 1, también tenés uno vacío. Si no, no funca. Ok. Exactamente. Y en el caso de querer serializar una lista, tendrías que hacer un for each para cada No. alumno en la lista. No, porque la lista es un objeto. Ah, serializas la lista de una. Claro. Y- Ah, está bien, está bien. Serializo la lista y recupero la lista. Bien, vamos a donde estoy. Archivos de texto no, vamos a agregar una clase nueva. Que vamos a llamar la clase serializadora. Serializadora. La vamos a hacer pública y estática porque voy a seguir trabajando. El método también va a ser estático. Que va a ser guardar XML. Voy a crear acá nomás, con fines didácticos, una clase que va a ser alumno. Que va a tener int edad. Y nombre completo le vamos a poner. Y habíamos dicho que era condición tener un constructor público sin parámetros. Bánquenme un segundito, sí, tengo que hacer algo en otro Meet. Un constructor público sin parámetros y nuestras propiedades de lectoescritura públicas. Guardar XML va a recibir un alumno y va a recibir un string con el path.
Entonces, vamos a hacer el using, donde vamos a instanciar un... esperen que voy a incluir using system.io. Y ahora sí, StreamWriter. Esperen un segundo. Perdón. No me llegó tu respuesta, Gonza. Fíjate bien. Ahora sí. Perdón, les pido disculpas, pero... Bien. StreamWriter. ¿Qué le pasábamos? El pad. ¿Y qué hacíamos acá? Bueno, XML. Sería... me olvidé el nombre de la clase. XML Serializer. Serializer. Que esto está en... Tenemos que agregar este namespace system XML serialization. Patricio, faltas vos para entregar nada más. Sí, ya Dale, tranqui, te espero. ahí entré. ¿Llegó? No llegó, Patricio. Fíjate que has puesto bien enviar. Me dice que ya respondí. No. Me dice que está esperando tu respuesta. A ver. Ahora sí. Ahí llegó, ok. Ahora entro a la clase. Sí, por favor, gracias. Ok. Perdón, chicos, que estaba con un problema con el examen. Ahora sí. Vamos a guardar en XML, que tenemos un método estático que recibe un alumno, que es el que va a serializar, y el pad. Esta clase serializer tiene XML serializer, tiene un método que se llama serialize, que lo que hace es serializa. Y este StreamWriter se encarga de ese XML guardarlo en un archivo en esta ruta. ¿Sí? Entonces acá usamos el serialize, le pasamos como primer parámetro el stream y como segundo parámetro el objeto que vamos a serializar. Y eso es todo. Vamos a ir al program. Esto lo voy a comentar un segundo. Vamos a hacer un try catch también.
Y dentro del try vamos a llamar a serializadora. Perdón, es estática. ¿Será clase estática? No me acuerdo. Sí. Vamos a instanciar un alumno. New alumno, le vamos a poner... Voy a hacer así. Aquí. Nombre... Pepe Rodríguez. Y edad 54. Instancié el alumno y esto es como si estuviese haciendo alumno.nombre, alumno.edad. Sí, no sé si lo habían visto alguna vez. Bien. Y ahora sí, estoy en condiciones de llamar a serializadora. Punto. Guardar XML. Y le vamos a pasar. Esto me va a servir. Lo vamos a seguir usando. Vamos a ponerle alumno como nombre. Y como extensión le vamos a poner XML. La extensión es anecdótica. Yo puedo ponerle cualquier cosa como extensión. Sí, eso no importa. Como primer parámetro, entonces esto recibe el pad. Perdón, al revés. Recibe alumno. Y como segundo parámetro, el pad. Entonces, si todo sale bien, en el escritorio, dentro de la carpeta archivos, me va a generar un archivo que se va a llamar alumno.xml y va a contener un alumno serializado en XML. Vamos a ponerle un OK acá, como para que nos diga que todo salió bien. Ok, guardó. Y fíjense, acá tengo alumno XML. Vamos a abrirlo con el Notepad. Y me lo muestra. Fíjense. La etiqueta XML, que se trata de un alumno que tiene nombre Pepe Rodríguez y edad 54. Bien. Guardé un alumno. Vamos a manejador de archivos. Perdón, esto no. Estaba en serializadora. Te hago una pregunta, Sí. Esteban. Entre que estoy procesando esto y todo lo anterior, no quiero decir cualquier barrabasada, pero ponele que vos tenés dos partes donde vos instanciás objeto. No sé si, no sé, ahora lo pienso y digo, en dos lugares que yo instancio objeto persona. No sé si estaría bien o mal, después lo veré o lo pensaré, pero ponele que lo tengo. Vos no vas a hacer dos veces crear un archivo y guardar, y encima acá estarías guardando, ponele, yo creo el archivo en este caso, pero ponele que yo estoy guardando después una persona a ese archivo, ¿lo utilizo de la misma manera? Vos me preguntás para agregar otro Claro, alumno. Bueno, sí. igual, el que se ocupa de la gestión del archivo es el Stream Writer.
Y eso Listo. se ocupa igual que con los archivos de texto. El serializer le da el formato. Es más, te dice que guarda este objeto en el formato stream en este. Si vos acá al stream writer le pasás el append, igual, el true o el false, te va agregando, ¿sí? Como te Que yo apendea o lo pisa. ahí lo estaría pisando y si no yo le pongo true, lo estaría agregando al final de lo que sería el archivo. Claro. Perfecto. Gracias. Por ejemplo, si le ponemos true. Vamos de nuevo. Serializó. Vamos a volverlo a abrir. Sí. Y ahí me volvió, me apendió. Claro. Perfecto. el Entonces, yo ponele, tengo dos partes donde no sé, no estoy diciendo si está bien o mal. Tengo dos partes donde yo creo el mismo objeto, pero en dos partes distintas del código. Por lo cual yo puedo El mismo llamar. objeto no se puede crear dos No, veces. el mismo, digo, la misma clase, persona 1, persona 2. Sí. En una parte y otra parte, ponele, ¿no? Ahora a lo que voy es, bueno, o distintos objetos lo quiero guardar en un archivo y se crean en distintas partes. Yo puedo tener un método que lo llame en vez de tener el mismo método en cada clase y ponerle el true y que vaya agregando al archivo. Claro, vos podrías tener guardar Listo. XML, alumno, En pad, la clase estática de serializadora. y recibe un booleano. Igual, como habíamos hecho. Claro, listo. Agregar. Gracias. Y acá el booleano. Sí, preguntas. Pablo, perdón. Sí, perdón, en el caso de que sea una lista genérica, ¿qué clase iría declarada justamente ahí en la línea 17, por ejemplo? La lista. ¿Perdón? La lista. El type of de la lista de alumnos. ¿Cómo se notaría? List entre signo mayor y menor, alumnos. Sí, list. Alumno. Exacto. Okay. Y acá vamos a hacerlo. Yes. List. List de alumno. Vamos a agregar el using system collection generics. Lista de alumnos. Y esto lo vamos a hacer así. Esto quedó mal. New alumno. Allá. Me falta un signo, ¿puede ser? Punto y coma. Vamos a agregar un alumno más. Que se va a llamar María Pérez. Y va a tener... no sé. Sí, Fede. Perdón, profe, ¿eso que estás haciendo ahora es lo mismo que hacer lista de alumnos.add? Sí. Ah, perfecto, gracias. De nada. Y entonces le voy a pasar una lista de alumnos. Vamos a ver si esto funciona. Voy a volver acá. Esto lo vamos a sacar, sí, porque quiero pisarlo ahora. El archivo tenía otra cosa. Lo compila. Tenía que modificar el guardar XML. Perdón, sí, tenés razón. Y esto recibe esto de acá.
Ahí está. Lo guardo, vamos al archivo. Y fíjense, me guardó la lista de alumnos. Tengo un array de alumnos con un alumno Pepe, un alumno María. Es divino. Bueno, y entonces vamos a escribir un método que se va a llamar leer XML. Leer y me va a devolver una lista de alumno. Solo va a recibir el path. Using Stream Reader para leer, sí. Lo voy a instanciar en el path. Igual, y voy a usar XML deserialize. No me acuerdo el método, la clase era la misma, ¿no? Serializer deserialize. Ahí está. Era el método el que cambiaba. XML, esto es igual. Serialize. Y vamos a usar el método deserialize. Pasamos el stream reader con la ruta y esto me va a devolver algo. Que me devuelve un tipo object. ¿Sí? Fíjense que me devuelve un object y yo tengo que castearlo a la lista de alumnos. El as, recuerden, si lo puede castear, lo castea y me devuelve la lista de alumnos y si no, me devuelve un null. Si Tobías. En ese caso también podría usarlo toList. O no es lo mismo. No lo recuerdo el toList. No. toList Pensé es que era para string, para arrays. Ah, ok. Y una pregunta más. ¿Convendría capaz hacer yo digo, de manera más habitual, hacer el serializador con un tipo genérico, ¿no? ¿Convendría más? Sí, bien ahí, sí. Claro, porque estaba viendo que capaz así no iba a ser muy útil. Ahora lo hacemos genérico. Listo, bueno. Bueno, entonces tenemos guardar XML. Vamos a hacer un console read key, como para que nos deje esperar. Y vamos a hacer una lista de alumnos que se va a llamar lista y va a almacenar lo que nos devuelve serializadora.leerXML en el path que le pasemos. Voy a poner un breakpoint. Sí. ¿Hay alguna pregunta? Sí, Esteban, ¿podrías mostrar un toque cómo instanciaste los alumnos en la lista alumno? Sí. Eso. Es lo mismo que instanciarlo y hacerle un .add, lista alumnos.add, new alumno con ta. Sí, no, pues, te venía siguiendo y medio que el IntelliSense mío se rompió, me cambió todo el lugar y me quedé con, ok, no entiendo nada qué pasa. Esteban, sí. Mostró un cachito del método serializadora. Guardar y leer. Lo instancia también. Ok. Listo, gracias. Bien, vamos a ejecutar a ver si... Bien, supongo que ahí está esperando en el read key. Vamos a volver a abrir el archivo. Tenemos esto guardado en nuestro archivo. Y ahora estamos acá, fíjense que en la lista hay un null.
Pongo por acá. Cuando pase, cuando se ejecute el método, me dice count 2. Y a ver cómo hago para ver el contenido. Lista, acá está. Tenemos en la posición 1 New System, lista de alumnos, gestor de archivos, punto alumno. ¿Dónde escribí la clase? Vamos a recorrerla y mostrar algo. Esperen, vamos a hacerlo más con un for each. Lista. Alumno punto nombre. Y ahí me muestra los nombres de esos objetos, ¿sí? Recupero el objeto completo. En este caso estoy mostrando solo el nombre, pero el objeto lo reconstruyó entero. Vamos de nuevo, a ver si me deja de vaguear. Fíjense en la lista, abrimos la lista. Y acá tenemos en el 1 sus propiedades, María y la edad. Y en el 0, 54 y Pepe. Guardo como objeto y recupero como objeto. Esto es XML. Recién todavía se decía, bueno, pero si yo voy a guardar una persona, tengo que hacer un método guardar persona. Si voy a guardar un alumno, tengo que hacer un método guardar alumno. Y así, entonces me decía, ¿por qué era una clase genérica? Y tenía razón. Entonces vamos a hacer la genérica. La clase va a recibir un tipo T. Le vamos a poner algunas restricciones a este T. Where T tiene que ser una clase. Y que tiene que tener un constructor público que no reciba parámetros. Entonces, esto va a ser de tipo T. Este parámetro de entrada va a ser de tipo T. Vamos a cambiarle el nombre, objeto le vamos a poner. Objeto. Esto me va a leer un T. También es tipo T. Y casteamos al tipo T. Uy. Esteban, Sí. ¿qué diferencia hay en el casteo con as, lo que sea, con el casteo adelante? Que si ponemos. Que si vos lo pones adelante y no lo puede convertir, lanza una excepción. Si vos haces esto, por ejemplo, T, y no lo puede convertir, esto te va a lanzar una excepción. En cambio, el as Te devuelve el 1. te devuelve el null. ¿No era un 1, habías dicho? No. Bueno, Si vos le pones adelante, te va a lanzar. Si no lo puede castear, si vos haces Ok. así, esto va a lanzar invalid cast exception. Sí. En cambio, el as, si no lo puede castear, te devuelve null. No rompe. Te aseguras que no rompa. Ok. Gracias. De nada. Aste. Sí, Fede. Profe, entonces al parametrizar la clase Sí. Y ponerle las restricciones que sea. ¿Qué decimos en las restricciones? ¿Que tiene que ser una clase y que tiene que tener un constructor sin argumentos? Sí. Ok, perfecto. Si no pasan esas cosas, me devuelve error de compilación, ¿no? Sí. Perfecto, gracias. Y entonces acá, en los piquitos, vamos a decir que esto es una list
lista de alumno. Creo que leer XML me parece igual lo tenés que castear de vuelta, ¿no? O sea, vos si ahora No, ahora en la vista, en el program vos ahí pones serializadora y le pasas el tipo en este caso. Acá me faltó un cosito. Sí. Ahí está. Ah, ok. O sea, ya el casteo lo hace adentro el leer. Lo hace el leer. Y me devuelve la lista. O un null. Joya. Listo. Perdón, ¿puedo preguntar Sí. un tema, algo del tema anterior? Sí, claro. ¿Cómo agrego una interfaz a una lista genérica? Un tipo genérico. Si ya tengo una restricción ahí, ¿qué pongo abajo? 2 puntos y la interfaz. Acá, 2 puntos y enumerable. Le vamos a poner cualquier cosa. Ahí va, joya, gracias. Ponele. Where. Bueno, justo es una interfaz genérica. Pero, a ver, alguna interfaz. Dispose. Si agregas la interfaz. Nada, 2 puntos. O heredás, sí. También podría heredar esta clase. Con comas, ¿sí? Sí, gracias. 2 puntos, ahí lo veo. Y expose, coma. A ver, ¿por qué no me funciona? Y where t. Y. Que agregué enumerable. Esto es t. Where t, a ver qué me dice. Que no implemento los miembros. Bueno, está bien. Son los errores de compilación lógicos. Pero es así. La interfaz o la clase de la que quieras derivar. Y las restricciones después. Profe, Sí. ¿me puedo hacer una consulta? Las que quieras. Si nosotros agregamos la interfaz, ¿no? Eso habíamos dicho que era como heredar de una clase abstracta, como para entenderlo. Entonces yo tendría que usar sí o sí los miembros de la interfaz. ¿Era eso lo que pasaba? Sí, tenés que implementar los miembros de la interfaz. Vamos a crear una interfaz así rápido acá. Interfaz. Que vamos a llamar y archivo. Y va a tener un void guardar XML y un string, perdón, esta va a ser t tipo t también, si no, no va a funcionar. Y esto ya me olvidé que recibía un t y un string. String pad. Y devuelve un t y se llama leer XML. Recibía un string pad. Vamos a implementar la interfaz y archivo. Y archivo t. Sí. Sí, preguntas. ¿Me dejas ver de vuelta? Ok. Perdón. Sí, perdón. No, si me dejas ver un cachito de código de abajo, el de la interfase. Ahí está. Gracias. No implementa el miembro guardar XML. De string. Que es estático, me está diciendo. Ahí está.
Ahora sí. Una consulta. Sí, Entonces no se puede hacer una interfaz de una clase estática, porque tampoco se pueden ser herencias de otra clase, si no mal recuerdo, ¿o no? Una clase estática. Sí, pasa que debería ser static. El método, a ver si me deja. No puedo declarar métodos estáticos, pero sí constructores. Bueno, raro. Lo voy a... static. Y archivo. Bueno, ahí lo veo como haríamos para estático, pero no. Por ahora trabajamos con instancias. Sí, no te va a dejar si es estático. Bien. Vamos acá entonces. Serializadora. Una lista de alumnos. Ahí está. Uy. Serializadora. Ahí está. Y ahora la clase es genérica. Implementa una interfaz. Bien. Volvemos un cachito por acá. ¿Alguna pregunta? Serialización XML. ¿Se escucha? Sí, Sí. ¿Podés volver al código? sí. Subí arriba de todo. Uy, perdón. ¿Qué pasó con el constructor de defectos sin parámetros de la serializadora genérica T? No necesita ningún constructor. Acá vos decís. No, la interfaz no. ¿Qué pasa? Antes de poner la interfaz, nosotros teníamos que la serializadora, decíamos donde T era una clase y un constructor sin... Ahí está. Ok. No, porque antes lo habías corrido sin eso. Sí, es la restricción. Va a correr si. O El sea, tema es que ahí me marea, yo estoy restringiendo T. sí, pero el T de... Ah, está bien, no, está bien. Está bien. No, porque me marea a quién se lo sé, si la serializadora o archivo, pero los dos tienen como entre esos dos paréntesis con eso, tienen T los dos, por eso. Claro, es el mismo tipo. Sí, la interfile y la clase. Claro. Bien, vamos a JSON. Serialización JSON, JavaScript Object Notation. Es un estándar bastante comprimido, de fácil lectura, súper usado para transmitir datos por web. Y está compuesto de pares, propiedad, valor y arrays. Fíjense, esto es un JSON, ¿sí? Dentro de las llaves voy a tener un objeto. Cada objeto se representa dentro de llaves. Esto es un objeto X que tiene una propiedad que se llama propiedad texto con este valor, otra propiedad que se llama propiedad numérica con este valor, una propiedad booleana que tiene un true, una propiedad nula que tiene un null. Fíjense acá. Tenemos un objeto, ¿sí? Abre acá en la llave y cierra en la llave. Ese objeto tiene una propiedad nombre completo, Juan Pérez, saldo, el valor, edad
Otro objeto, dirección. ¿Cómo me doy cuenta que es un objeto? Bueno, porque está seguido. El valor es un conjunto de llaves. Todo lo que está contenido entre llaves es un objeto. Dentro de este objeto tiene sus atributos o sus propiedades. Calle, número, código postal, piso, ¿Y qué más tenemos? Teléfonos. Que esto es un array. ¿Cómo me doy cuenta que es un array? Porque está contenido dentro de un corchete. Acá empieza el array y acá termina el array. Es un array de 2 objetos más. ¿Sí? 2 objetos que serán teléfono. Que esos objetos tienen código de área, número, interno y un booleano. Código de área, número interno y un booleano. Bueno, entonces generamos un empleado con su nombre, su fecha de nacimiento y el saldo, creo que era, salario. Llamamos la clase JSON, ¿dónde está? JSON serializer. ¿Sí? El método se llama serialize. Le pasamos el empleado y eventualmente las opciones, que vamos a ver para qué se usan. Pero si solo le pasamos el empleado, lo va a serializar. Y al igual que el stream, perdón, esto me devuelve a un string y es lo que voy a guardar con el stream writer. O sea, un string en este formato. Y cuando lo deserializo, recibe un string con este formato y me recupera un objeto de tipo empleado. Vamos a hacerlo. Serializadora. Vamos a poner void guardar JSON. Recibe t objeto y un string path. Using stream writer. Esto es igual. Y adentro voy a escribir. Que me olvidé. La clase. ¿Cómo era? JSON serializer. JSON serializer. Punto. Serialize. Y esto recibe el serialize, el texto que voy a... el elemento, perdón, el objeto y como segundo parámetro el type of. Type of, que va a ser t. Y opcionalmente el JSON option. A ver si ahí me funciona. Punto y coma. Bien. Sí, Fede. Profe, en la línea 39, en la parte de type of, vos le estás diciendo que recibe algo general, pero en el código que estamos siguiendo sería una lista de alumnos. Claro. O sea, el tipo del objeto que reciba. Si acá yo pongo alumno, va a ser alumno. Ahí debería ir alumno, ¿sí? Es alumno, va a ser el type of de alumno. Como la clase es genérica, yo estoy trabajando con el parámetro genérico t. Acá va t. Ah, listo, buenísimo. Gracias. Vamos a serializar en JSON, entonces.
Console read key, para que me pare un ratito ahí. Esteban, ¿sumaste un using system JSON punto algo? Si lo hice, lo hizo solo. Sí, Ah, systemtext.json. ahí está. Gracias. ¿Qué teníamos que hacer entonces? Instanciar esta clase. Que esto lo vamos a subir. Instanciamos la clase, serializadora. Serializadora. Punto. Guardar JSON. Le vamos a pasar lista, ¿cómo se llamaba? Lista de alumnos. Y el patrón. ¿Podría mostrar de vuelta el guardar JSON un momento? Sí. ¿Eso nos estaría retornando un string que todavía faltaría guardarlo dentro del archivo o no? Sí, tenés razón. Me faltó ese punto. Entonces, stream writer. A ver, déjame pensar. JSON. Sí, está bien. Vamos a usar este método entonces. ¿Dónde lo tengo? El de la clase manejador de archivos. Vamos a usar este método. Esto no lo vamos a usar más. Manejador de archivos punto guardar. Y le paso el path que recibo. Y el string JSON. JSON. Ahí está. Ahora sí. Vamos a cambiarle. Vamos a decir que se llama alumnos y que es de formato JSON. Vamos a ver si esto compila. Vamos a ver acá. Fíjense, alumnos.json. Lo vamos a abrir con el Notepad y me muestra así, feo, todo en una línea. ¿Sí? Pero finalmente es un JSON. Hay un... no, hay una forma de formatear esto. Tenemos en guardar, le vamos a decir JSON option, algo así era. JSON document options. Options. Option punto, a ver. Ay, no me acuerdo dónde estaba. Es right indented. Right indented, claro. Pero déjame un segundo. Quiero ver el machete. Si me estoy faltando algo. Ok, es una propiedad. Ahí está. Right. Perdón, pero ¿eso qué hace? No estoy entendiendo. Lo va a intentar. Me confundí de clases. JSON. Serializer. Options. Esta era. Ahora sí. Lo va a intentar. Ahora te muestro. Mira. Cuando lo
lo corra, se va a entender bien. Ahí está, true. Viste que me muestra así el JSON, todos los objetos pegados. Un objeto, coma, otro objeto. Medio feo. Vamos a frenar esto. Vamos a volver a ejecutar. True. Y se lo tengo que pasar como segundo parámetro al serializer. Serializer. Opciones. Archivos, alumnos.json, lo vamos a abrir. Sí, y ahí me lo muestra formateado, indentado. Acá no tenemos que codear como tal vez antes de que tenías que poner qué valor era el que vos querías donde cortara. ¿Cómo? ¿En dónde? Digamos, te lo identa solo, digamos, no lo armás vos, digamos, no lo tenés que codear. Eso sería con el write identity. Claro, sí, le decís que lo idente, que le dé el formatito. Si no te pone una cosa al lado de la otra, todo junto. Esteban, una consulta. Sí. Antes le pasamos el type of del objeto que vamos a serializar. Y acá no nos hace falta, ¿no? No. Rafael, le hago una consulta. Sí. Cuando tengamos que implementar esto, perdón, yo lo estoy proyectando mucho en el TP3 porque es el caso más cercano. ¿Vamos a poder elegir entre JSON y XML o cómo Sí. va a ser la cosa? Sí, depende de la necesidad. Ahora, si vos tenés clases para serializar, JSON tiene una particularidad. No admite, en realidad sí se puede serializar herencia, pero para serializar clases que tienen relación de herencia hay que hacer toda una cosa que ahora no vale la pena. En cambio, XML sí te serializa con herencia. Si vos querés serializar objetos que tienen herencia, usás XML. Si quieres serializar objetos que no dependen de una herencia, usás JSON. Y en el TP, cualquiera de los dos. Ok, gracias. El que te convenga. ¿Puede ser que este JSON no serializa atributos? Si son públicos, debería. Sabés que no me lo serializaba y busqué ahí en internet y dice que serializa propiedades, no campos. Bueno, puede ser. Puede ser. ¿Qué más me falta? Leer JSON. Vamos a hacerlo acá. Va a devolver un T. Sí, obvio, les paso el código. Leer JSON en string. Y del leer JSON voy a usar el método de me voy a traer a ver cómo lo hago. Me va a devolver un JSON voy a recuperarlo como string del coso del archivo. JSON ¿cómo se llama? Manejador archivos de texto punto leer. Paso el path. Y esto vamos a retornar JSON serializer punto deserialize, que es genérico y recibe este string.
poner así, me gusta más. Vamos al program. ¿Dónde estoy? Acá. Perdón, profe, me perdí. Ese nuevo método, ¿para qué es? Para leer el archivo. Para serializar el JSON. Claro. Sería. Yo el archivo JSON lo voy a leer como texto. O sea, este archivo lo leo como texto, como string. Y ese string se lo paso a este método de serialize, que es el que de ese formato JSON lo convierte al objeto de mi sistema. En este caso va a ser una lista de alumnos. Ah, perfecto. Gracias. ¿Dónde estaba? ¿Por acá? Esteban. Sí. No, bueno, después cuando volvé de vuelta al método que hiciste, cuando puedas. Dale, leer JSON. Ahí está. Sí. O sea, que te lo devuelve. Ah, no, bueno, está bien, te lo devuelve. No, pero está en la firma, te devuelve T. Y yo lo defino como alumno, es lo que me devuelve. Claro. Lo convierte a este tipo, el de serialize. Este JSON, que en realidad es un string con formato JSON, lo va a convertir a este tipo. Me va a devolver un objeto de este tipo. Vamos al program. Y vamos a poner un breakpoint por acá. Y consulta, ¿qué pasa si en el JSON no sé, hay propiedades que no lo tenés en el sistema? O sea, Bueno, si el JSON está mal construido, es un Sí. problema. Rompe por todos lados. Ah, ok. O sea, el JSON tiene que estar bien construido. Bueno, ejecutemos a ver si compila, por lo menos. Bien, lista es... Esto lo voy a sacar. Esta es la que me interesa ahora, es null. Avanzamos. Y tengo en la lista lo que leí del archivo. Sí, en el 0 y en el 1. Y lo recupero directamente como objeto, ¿sí? Como lista. Igual que la serialización XML es exactamente lo mismo, lo único que se usa otra clase. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Mostrás un toque del programa de nuevo, Esteban? Por Sí, favor. señor. Está hasta acá es JSON. Claro. Ah, listo, sí, es Flor JSON y Ruby. Ok, listo, no, gracias. Después, Esteban, ¿podrías subir todo lo que hicimos hoy? Porque yo te seguí, pero llegó un momento que era mejor prestarte atención que tipear, ¿viste? Sí, obvio. Obvio, se los paso. Tenemos un ejercicio muy lindo. Los atributos vienen, ahí me fijé, vienen por defecto excluidos. En las opciones, viste que vos instanciaste las opciones, le puedes poner include fields en true, pero si no, te excluye los atributos y solo lee propiedades. Bien, algo que me olvidé es... imaginemos que alumno deriva de persona, ¿sí? No la voy a poder serializar en JSON. Eso ya lo sabemos. Pero para serializarlo en XML tengo que agregar algo. Un decorador. Esperen que estoy ejecutando. En la base voy a agregar XML include. Y le voy a pasar el type of de las derivadas. Type of de alumno. Esto tienen que hacer, ¿sí? Para poder serializar un alumno
que deriva de persona. Entonces va a serializar todo lo que tiene alumno y todo lo que tenga persona. Esto es en el caso de las herencias. Y, Esteban, Sí. ¿de qué tipo tienen que ser? Porque, por ejemplo, si ahí en persona, que es la clase super, tengo Protected, me cuesta el encapsulamiento, o sea, No, tiene que ser público, porque vos pensás que de Serialize o los o sea, esto es una clase. Y desde otra clase lo que hace es acceder a las cosas públicas de los objetos. Al constructor público, a las propiedades públicas. Tienen que ser accesibles. o sea, todo lo tengo que tener en público. Todos los atributos o las propiedades que le cree deberían ser públicas todas. Claro, porque vos estás accediendo desde otra clase. Desde una clase XML Serializer. Perdón, ¿y pueden ser protected y ser del mismo proyecto? Protected es para relaciones de herencia. No tiene nada que ver con... Ah, pensé que eran del mismo proyecto sin relación de herencia. Perdón. No, Protected No me acuerdo la tabla. es público, lo hace público para las derivadas y privado para las clases que no pertenecen a esa relación de herencia. ¿Y el XML include a dónde hay que ponerlo? En la base, en la clase base, especificando el type of de sus derivadas. Y eso va por arriba de la clase, o sea, es dentro del namespace. Exactamente, va arriba de la clase. Es un decorador de la clase. Esteban, una consulta. Entonces, si yo estoy heredando de algo que hizo otra persona, no puedo usar esto. Exactamente. Ok. Si estás heredando de código compilado, no. Claro. ¿Y si esta clase tiene más hijos? Todos los que, por ejemplo, persona va a derivar de... Vamos a tener otra clase que hacer profesor. Clase profesor que va a derivar de persona también. Bueno, agregamos el de profesor. Así. Ok. Una etiqueta, un decorador por cada derivada. Perdón, pero no estoy quedando claro qué es lo que hace ese decorador que está ahí. Como que no Te entiendo. permite serializar la herencia. Si yo no pongo esto, no me va a tomar los atributos que yo tenga en persona. Por ejemplo, yo tengo int, no sé, public int, no, string, o int DNI le vamos a poner, int DNI. Si yo no pongo este decorador, cuando serializa alumno, me va a serializar solo edad y nombre. Si yo agrego este decorador, me va a serializar edad, nombre y DNI. Incluye la propiedad de la base. Ahí está, ya entendí. Y si no lo incluiría y serializo persona, sí va a serializar solamente persona. Claro. Ahí va, sí, ya entendí. Esteban, una consulta. Pero entonces, ¿no tenés forma alguna de hacer encapsulamiento si trabajas con archivos? Hay algo que se llama... Hay distintos patrones de diseño. Lo que habitualmente se usa es tener una clase intermedia. O sea, vos tenés tu clase alumno. Y vas a tener otra clase que va a ser alumno serializado. Donde de tu instancia de alumno vas a pasar todo lo que te interesa serializar a esa clase alumno serializado. Y vas a serializar esa clase. O sea, no es habitual serializar directamente tu clase, tu modelo, por decirlo. Ahora entiendo. Se suele tener clases intermedias. Para Entonces, para justamente eso, no comprometer el encapsulamiento. Para el TP no nos van a pedir No. encapsulamiento porque vamos a tener que serializar, excepto que veamos lo de clase intermedia, que no, bueno, no vamos a llegar ni creo que otra clase de otra edición lo haya visto por más No, clases que hayan tenido. lo que serialices va a ser directamente el objeto, sí. Tu objeto va a tener que tener propiedades públicas y un constructor sin parámetros para XML y para JSON no hace falta.
Perfecto, pero para JSON yo no puedo utilizar una clase que es derivada. Exactamente. Listo. Pero, entonces, con lo de la clase intermedia, disculpa si me estoy yendo mucho de la clase, pero me interesa. Uno podría combinarlo con el JSON para que mantenga las herencias al pasar después esa clase intermedia al constructor de la clase que querés realmente vos trabajar. Sí, Ah, gracias. sí, vos creás un nuevo objeto a serializar. Después te tenés que fijar cómo lo recuperás. Ese nuevo objeto lo que va a tener va a ser todas las propiedades de los objetos, de los atributos que querés serializar, sería algo como eso. Exactamente. Ahí va. Esteban, Sí. ¿podrías explicar nuevamente la línea 54 y la 55? Porque lo entendí, pero estoy medio perdido. Perdona. Cuando vos querés serializar una clase, yo quiero serializar alumno. Y alumno es una derivada de persona. Para eso, tengo que, en la clase base, especificar, agregar este decorador con el tipo de la derivada, un decorador por cada derivada, para que también me tome lo que hay en persona. Si yo serializo alumno y no le pongo esto, solo va a serializar edad y nombre. En cambio, si le pongo esto, va a serializar edad, nombre y DNI. Ahí te orientaste más. Sí, sí, sí. Lo que pasa, me mata todo que esté en un mismo archivo, pero igual está bueno porque si no tenés que estar cambiando de archivo a archivo. Pero lo entendí. Lo importante es poner ese decorador en la clase suprema, en la que está más arriba, En la y base. en la base, sí, para cuando yo quiera serializar algo de, ¿cómo se llama? Con herencia. De herencia, algo más pequeño, algo que venga ya derivado. Sí. Ok, perfecto. ¿Alguna pregunta? Y les dejé en Slack un ejercicio. Juan, decías que para hacer la serialización las propiedades tienen que ser públicas, pero a mí no importa si los atributos, como en este caso, son privados. No, porque está consultando la propiedad. Ah, ok. Para recomponer, para construir o deconstruir ese objeto, serializar ese objeto, se fija en las propiedades. Buenísimo. Me quedé pensando en una cosa. Ujú. Si yo no incluyo ese XML include de las clases heredadas, pero después hago abajo de todo, o sea, una clase alumno, y después otra clase que hereda alumno que va a tener todos los propiedades que quiero guardar en el archivo. No hace falta que pongan la base HTML include, porque si igual voy a ir al último, o entendí mal. No entendí la pregunta, ¿me la puedes repetir, por favor? Sí, tengo una clase alumnos. Después de eso hereda otro alumno que ahí va a tener todos las propiedades para poder hacer la carga, para que se cargue en el archivo. Alumno tiene una derivada que es alumno. Sí, alumno serializado. Claro. Para JSON no puedo tener esa relación de herencia. O sea, yo lo que debería tener es otra clase distinta que sea alumno serializado, que no tiene nada, no tiene ninguna relación de herencia. Y bueno, esta clase, qué sé yo, tendrá su constructor, y cuando la instancio, la voy a instanciar con las propiedades de alumno que a mí me interesa serializar. ¿Y qué voy a serializar? Alumno serializado, o alumno serializable sería mejor. Serializable. Ah, pero no hereda de las otras clases. No hereda, es una clase aparte, es una clase solo para serializar. Hay un patrón de diseño que se llama DTO, Data Transfer Object, que justamente lo que hace es eso, es una clase vacía, que no tiene comportamiento, que lo único que hace es un pasamano, ¿sí? Tiene propiedades públicas. Y vos reconstruís un objeto
lo serializás, lo descomponés y lo pasás a tu sistema. A ese alumno serializable también se le puede hacer un XML, ¿no? Sí. Cualquiera de las dos cosas. Sí, cualquiera de las dos. Hoy es 01. El 6. Esperen que ya les paso la asistencia. Estamos en la clase 14. Hombre orquesta, Esteban, ¿eh? Sí, sí. No te voy a decir el famoso dicho que decimos en el sur porque estamos en la clase de la facultad. Sí, queda que prenda el fuego y vamos a comer un asado ahora que terminada la clase. A ver, denme un cachito y les paso la asistencia. Yo voto porque Robert lo diga, ¿eh? No me tires la lengua. Decilo. Bueno, esperen, corto la grabación. ¿Hasta acá? ¿Todo claro? ¿Preguntas? Ponete un palo en el culo. No, mentira.